La sesión pasada nos quedamos, que fue el día de ayer, estábamos resolviendo la parte de polos y ceros de una función de transferencia, recordando que pues la función de transferencia, el objetivo es que nos dé una idea del cómo se comporta un sistema respecto a la entrada que le ponemos. Y decíamos que típicamente hablando, teníamos un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. Entonces, al hecho de encontrar las raíces que se encuentran en el numerador, estamos encontrando los ceros de la función, y al encontrar las raíces del polinomio del denominador, pues estaríamos encontrando los polos de la función. Esto se debe graficar en un plano complejo, eje real, eje imaginario, y los polos los vamos a representar con una X y los ceros precisamente con un cero, un circulito, ¿verdad? Eso fue lo que vimos el día de ayer. Resolvimos el primer ejercicio, entonces faltaría resolver el segundo para pasarnos directamente al MATLAB y ver cómo se resuelve el hecho de, computacionalmente hablando, sacar las raíces de los polinomios y poderlas graficar. Entonces, comparto pantalla. Déjenme, de una vez lo hago. Por favor, me indican que puedan observar en pantalla. Ahorita está el... Sí, profe. Sí, muy bien. Gracias. Entonces, déjenme pongo la otra cámara también. Ahí está. Entonces, el día de ayer hicimos la parte de los polos y los ceros. Faltó hacer la gráfica. Entonces, vamos haciendo de una vez la gráfica. Obviamente es una... pues es una aproximación, ¿verdad? Imagínense con esos valores, pues, cuándo vamos a tener la precisión. Por eso es que normalmente, ya para aplicaciones, pues, si queremos la gráfica, pues nos vamos al software, ¿verdad? Para estar observándola. Recuerden que de observar la gráfica de polos y ceros, se pueden determinar varias cosas en las aplicaciones de control. Bueno, pero esa parte, pues ya aquí no nos toca ver control, sino pues, las herramientas para todo lo demás que van a ver, ¿no? Ya en su momento verán qué significa que la posición de los polos. E incluso hay técnicas que en base a posición de los polos y los ceros se puede calcular un controlador. Entonces, pues eso ya lo verán después. Bueno, digo después porque se supone que si siguen la trayectoria sugerida, es la unidad de aprendizaje que sigue. Si ya la llevaron, pues sabe por qué lo habrán tomado así, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la grafiquita, a ver qué tal nos queda, porque pues están muy pequeños los números, solamente es pues una representación. Entonces, y luego con ese rayo de un chuecas, bueno. Entonces tenemos nuestro eje real y vamos a tener nuestro eje imaginario. Igual ustedes váyanlo haciendo, ¿verdad? No es necesario pues, que me vean o me sigan, simplemente hay que hacer la gráfica para dejar el antecedente de cuando vayamos al software, pues sea igual, ¿verdad? A lo que nosotros nos están dando. Entonces tenemos se me hace que aquí ya le regué en los ejes. Porque si no, en el eje imaginario punto 5, pues me va a quedar aquí. Bueno, ahí lo dejo. Entonces, 1 menos 0.2 menos 0.3. Entonces tenemos un 0 que está en punto 33, o sea, por aquí, y pues le voy a poner un circulito.
tiene punto 33 real y 0 imaginario. Entonces debería de quedar sobre el eje real, punto 33. Lo voy a indicar nada más para que se vea dónde está. Luego tenemos la parte de los números complejos, donde pues tenemos en menos punto 5 real. Bueno, digo punto 43, ¿verdad? Va a ser casi imposible que lo tenga. Más o menos va a ser aquí, en esta parte, y casi punto 1 en imaginario. Tanto real, perdón, tanto positivo como negativo. De hecho, aquí se empalmó la etiqueta. Y recordando que los polos, pues los voy a poner con una cruz, una tachita. Entonces, ahí está. Y ahí está. ¿Sí? Tenemos dos polos y un solo cero. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No por el momento, profe. Sí, aquí yo nada más voy a quitarle la etiqueta porque quedó empalmada con el polo. Pero ya sabemos que este es menos punto 1, entonces más o menos, ¿verdad? Es más punto 0.90 y algo, pues, prácticamente se empalma ahí. Me dicen cuando ya lo tengan, por favor, para pasar al siguiente ejercicio. Ya, profe. Bien, ¿alguien más que requiera algo de tiempo o ya podemos avanzar? Bien, si nadie dice lo contrario, pues vamos al siguiente ejercicio. Entonces déjenme cambio la hojita y déjenme lo anoto. Estamos a 29. Entonces, nomás lo estoy anotando, ¿eh? HDS igual. Listo. Ahora lo estaba anotando. Entonces, pues de ahí vamos a obtener los polos y los ceros. Entonces, vamos primero por los ceros. Para los ceros. Entonces, tenemos que utilizar la parte de que en el numerador, pues lo debo de igualar a 0. Y como ya está en factores, este no es el
caso de la vez pasada, ¿verdad? Aquí sí nos lo están dando ya en factores, entonces simplemente hay que igualar cada factor igual a 0. Y pues la expresión que esté en cada factor, de esa hay que obtener las raíces. Entonces arriba vamos a tener dos ceros. Entonces vamos a decir que la 2s debe ser igual a 0. Por lo tanto, S, le voy a poner S1, va a ser igual a 0. Ojo aquí, muchas de las veces dicen, pues es que esa vale 0, no la pongo. No, sí, es un 0 de la función y vale 0. Entonces hay que ponerlo, hay que indicarlo. Que hay un 0 en 0. ¿Sale? Igual con los polos, si hubiera un polo en 0, hay que indicar que hay un polo en 0, no porque sea 0 no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, nada más cuidado con esa parte, ¿verdad? De cuando tengan términos así lineales multiplicado por otro factor, de todos modos ese término lineal hay que igualarlo a 0, aunque ya sabemos que nos da 0, pero sí se toma en cuenta. El otro sería que s más 1 debe ser igual a 0, y aquí sacamos nuestro segundo 0, que debe de valer menos 1, ¿sale? Y esos serían los dos ceros de la función h de s. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No de mi parte. Ok, vamos a pasarnos a los polos. Y pues hacemos el mismo procedimiento. Si no tuviéramos esos factores, igual ahí vemos que nos daría un polinomio de orden 5. Entonces, pues sí tendríamos que ver la manera, ya sea en la propia computadora, ya sea de manera algebraica o en la calculadora, si se los permite, pues de resolver o determinar las raíces. Pero los sistemas que utilizan o los medios que utilizan para resolverlas, pues sí deben de tener la característica que deben de poder resolver o trabajar con números complejos, porque normalmente pues, nos van a dar números complejos. Entonces, pues vamos a empezar. De ahí tenemos el primer factor, que es s más 3, lo igualamos a 0. Y de aquí sabemos que, le voy a poner otra vez S1 para identificar también o numerar los polos. El primer polo va a ser igual a menos 3, ¿vale? Luego tenemos el segundo factor, que dice que s cuadrada más 4 debe ser igual a 0. Entonces de ahí pues despejamos. Sabemos que nos va a decir que s cuadrada es igual a menos 4. Por lo tanto voy a tener un segundo polo que va a ser igual a J2 y un tercer polo que va a ser igual a menos J2. Recuerden que si nos da un número complejo, siempre vienen en par y uno es el conjugado del otro. ¿Sale? Entonces, ahí tendríamos otros dos polos resultados del segundo factor. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, entonces vamos con el tercero. El tercer factor, que sería s cuadrada más 4s más 5. Esto debe ser igual a 0. Y aquí, pues otra vez vamos a tener dos, que sería el S4 y el S5. Ya la forma de resolverlo, pues ya depende de cómo lo quieran hacer, ¿verdad? Se puede hacer hasta con la fórmula del chicharronero, o sea, la fórmula general. Y sin ningún problema sale. La resuelven por favor y me dicen cuánto da.
¿Todavía no? Uno es 0 y el otro es -5. Creo que no. No sé cómo la resolvieron. ¿Cómo la resolviste? ¿Por A mí fórmula general? yo lo hice por fórmula general y el primero me dio 0 y el segundo me dio -4. Creo que no. ¿No da con raíces? Creo. De hecho, debe dar números complejos. Si lo hicieron con la fórmula general, bueno, para empezar, recuerden que tenemos el discriminante, que es b cuadrada menos 4ac. B cuadrada, pues es 4 por 4, 16. Y luego 4 por a, pues por 1. Por c, 5 por 4, 20. El discriminante es negativo. Eso es un indicativo de que son raíces, bueno, que implica raíces imaginarias. Entonces no les puede dar números reales solamente. No sé cómo están aplicando la fórmula general, pero cuidado con eso, deben de revisarlo. Al quien me dijo, no me fijé quién me dijo que sí le dio números por raíces complejas. A ver si ya lo tiene. Bueno, esto, insisto, no debería ser pues ningún problema, ¿no? No son, o sea, no es un problema pues nada complejo, ¿no? Que deberían de estar acostumbrados a resolver. Es una simple ecuación de segundo orden. Si alguien ya lo tiene, por favor, que ya, o sea, que tenga con raíces, más bien que las raíces Me sean salió 1 -4 más i y el otro me salió -4 menos i. -4 menos i. No. A ver, chéquenle. Sigue saliendo lo mismo. Es que el A mí me determinante sale- me salió -4, raíz de -4. Y eso lo puse como raíz de -1 por 4, que se transforma a i por raíz de 4, o sea, i por 2. Entre los dos que salen de 2a, sale i, bueno, más menos i. El 4 de b, Pues sabe cómo le estén haciendo, pero bueno. creo que a mí ya me lo salió, tengo, profe. profe. A mí me dio -2 más i y el otro me dio -2 menos i. Esa es la correcta. En Profe, verdad, ¿el último término es un 5 o es una S? si fuera ese, le hubiera sumado. Desde el Ah, ejemplo está. Acá está, miren. Ustedes eso ya lo tenían desde la clase de ayer, ya los habían anotado. Aquí está, es este término. ¿Sale? Si fuera ese, pues fuera S cuadrada más 5S. Entonces, si da -2 en la parte real, más J, recuerden que nosotros no trabajamos con I, trabajamos con J, pero pues, o sea, está bien. Y el otro el es conjugado, -2 menos j. menos J, recuerden que cuando son complejos siempre vienen de 2 en 2 y uno es el conjugado del otro, o sea, no hay pierde, ¿no? Siempre son, digamos, lo mismo, pero la parte imaginaria con signo contrario, lo mismo que acá, ¿verdad? En la parte real tendría 0 más J2 y acá 0 menos J2, es lo mismo, pero cambiando el signo de la parte compleja, ¿sale? Entonces, pues sea cual sea lo que haya sido, cuidado con esa parte, ¿eh?
Bien, entonces vamos a hacer la gráfica nada más para que quede ahí plasmado en papel y pues nos pasaríamos a obtenerlas en MATLAB. Entonces, parte real, parte imaginaria. Entonces dijimos que teníamos dos ceros, uno precisamente en cero. Aquí está, aquí lo debo de poner. Y otro en -1. Entonces, aquí está. Por eso ahora no le quise poner los nombres, bueno, los números a los ejes para que no interfiriera, ¿verdad? Entonces acá le voy a poner 3, acá le voy a 1, 2, 3, acá le voy a poner -4, nada más para que se entienda. 1, 2, 3, 4, -4. Para que se entienda cuánto es, que cada uno vale 1, ¿no? Y no empalmarlos ahí para que no queden. Entonces, ahora vamos con los polos. Los polos, tengo un polo en -3. No, perdón, ya me equivoqué yo. No me dijeron, ya ven. El 0 está en -1, no en menos J. Es acá. Hoy te lo borro. Ahí están los dos ceros. Por andar viendo lo de los ejes, ¿verdad? Ahí están los dos ceros. Ahora sí, los polos, tengo uno en -3, que sería aquí. -3 real. Otra vez en -3 y le pongo en 3. Es que ya es viernes y viernes de puente. Anda uno todo distraído. Ya Déjame fuga. lo borro. Vámonos al Huele puente, a, profe. huele a gas. Fuga. Ya mero, ya mero. Entonces, van los dos ceros, luego el polo en -3, que sería el primero que sacamos. Luego y ahora sí los demás. J2, entonces sería aquí, no tiene parte real. Y el -J2, que tampoco tiene parte real. Y luego tenemos el -2 en la parte real y el -J, que sería más o menos pues aquí, ¿verdad? Y sería el -2 con el -J. Esos serían nuestros 5 polos y nuestros 2 ceros. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Todo bien. Ok, me espero, más bien pregunto si me espero un momento antes de pasarnos al MATLAB, si alguien lo está anotando o dibujando en sus notas. Yo lo estoy anotando, profe. Esperen un Ok, poquito. sí, me dicen cuando lo tengan para pasarnos al MATLAB. Si no lo han abierto, pues vayan abriendo de todos modos, por favor. Listo, profe. ¿Alguien más que requiera tiempo? Por mi parte ya también, profe.
Ok, entonces, vamos a... De todos ténganlos a la mano para ahorita probarlos en la parte del software. Déjenme cambio la pantalla al MATLAB. Ahí está. Y pues vamos a hacerlo. En esta parte vamos a ver también dos maneras de obtener los polos de la señal. ¿Sale? Esas dos maneras, una es utilizando, digamos, la parte que por default viene en el MATLAB de las propias herramientas, y la otra ya es utilizando herramientas propias de control, pues que para eso esta parte es mucho más enfocada, hay mucha aplicación en la parte de control. Entonces vamos a ver esas dos maneras, vamos a ver los pros y los contras, y pues ya a partir de eso pues hacemos un ejercicio diferente a los que hicimos ahorita, y ya después hacemos los que acabamos de hacer de manera analítica. Entonces vamos a comenzar. La primera la primera manera pues sería dar coeficientes de los polinomios a manera de vectores, ¿sale? Y nosotros podríamos incluso graficarlos, aunque hay ciertos detalles. Por eso que quiero ver las dos y que sepan la diferencia entre una y otra. Entonces, esos vectores deben de ser del mismo tamaño cuando los queramos utilizar en la parte de control. Por eso desde ahorita los voy a poner del mismo orden. Entonces ahorita lo que voy a hacer es el siguiente ejercicio. Déjenme se los anoto aquí en el Solid Paint. Déjenme lo abro. Desde acá no me deja abrir la pizarra. Entonces, el que vamos a hacer sería FDS igual a S más 3 sobre S cuadrada más S más 1. ¿Sale? Ese es el que vamos a formar. Entonces, en la parte del numerador tengo un polinomio de orden 1 y abajo tengo un polinomio de orden 2. Entonces, lo que debo de hacer es completar, obviamente con ceros, los lugares correspondientes a la parte del polinomio de mayor grado que no tenga. Por ejemplo, aquí en el de arriba me faltaría un término cuadrático. Como no lo tengo, lo pongo como 0. Entonces, vamos a ponerlo así. Lo voy a declarar como num s, numerador del plano, o sea, del sistema o de FDS, num s, es igual a un vector. Entonces abro paréntesis y sería 0 en el término cuadrático, 1 en el término lineal y 3 en el término independiente. Le voy a poner punto y coma, no tiene caso que lo vuelva a mostrar ahí, ¿verdad? Nada más me debo de fijar que en el espacio de trabajo sí aparezca mi variable, en este caso un vector, con los datos que le estoy poniendo. Y voy a declarar un denominador, den S, ¿vale? Esto va a ser igual a un vector que ahora sí tiene un coeficiente de 1 en el término cuadrático, tiene un 1 en el coeficiente del término lineal y tiene un 1 en el coeficiente del término independiente. Entonces igual le voy a dar punto y coma y enter. Entonces hasta ahorita no hemos hecho nada que tenga que ver con algún toolbook. Son cosas de MATLAB. Se fijan, tengo ahí el numerador y denominador, dos variables con dos vectores, ¿sí? Ahora bien, una herramienta que es propia del MATLAB, de ningún toolkit en específico, es obtener las raíces de un polinomio. Y ese polinomio debería estar dado así, en forma de vector, empezando del orden mayor hacia el orden menor, es decir, en forma descendente. Por lo tanto, yo puedo obtener las raíces de cada uno de esos
dos vectores, las del numerador y las del denominador. Entonces, le voy a poner C, haciendo alusión a que voy a calcular los ceros, igual a la función que me permite calcular las raíces, se llama roots. ¿Sí? Y le debo decir entre paréntesis, pues a quién le quiero sacar las raíces. Entonces dice, se fijan ahí, lo dejé ahí para que apareciera, dice polynomial coefficients vector, o sea, coeficiente del polinomio, el vector de coeficientes del polinomio. Entonces, lo podríamos dar aquí, pero también para yo reutilizarlo para ver la otra manera, pues lo puse por separado. Entonces, aparte a mí me gusta más por separado porque si en algún momento tengo que modificar el numerador o el denominador, pues nomás lo modifico desde arriba y abajo me hace todo de manera automática y no tengo que andarme fijando línea por línea si lo modifiqué en al momento de graficarla o en el momento de obtener las raíces, etcétera, ¿no? Entonces aquí sería num s. Y ese sería. No le voy a poner punto y coma para que me escriba ahí lo que se obtiene. Entonces le voy a dar enter. Entonces de aquí claramente vemos que en este polinomio hay un solo cero. Y es que ese cero está en -3. Por eso me pone que C, o sea, los ceros, nada más hay uno, y está en -3. Entonces, obteniendo las raíces, obtengo pues los ceros o los polos, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, no por ahora. Ok, de una vez pasamos a la parte de los ceros, le voy a poner, la parte de los polos, le voy a poner una P, igual, le voy a poner igual a roots, raíces, y entre paréntesis el nombre del vector que contiene los coeficientes del polinomio. En este caso es den S. ¿De acuerdo? Le voy a dar enter y pues me va a dar, esto sale también, son números complejos los que van a dar, entonces me debe dar dos raíces complejas que están en -0.5 más 0.866i y en -0.5 menos 0.866i. Otra vez, me da una raíz y la otra forzosamente me va a dar su conjugado. Simplemente es la misma, cambia el signo de la parte imaginaria. Y esos son los ceros y los polos de esta función que acabamos de hacer. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok. ¿Qué pasa si los quiero graficar? Bueno, recuerden que tenemos un plano complejo, es decir, pues, tengo aquí datos tanto reales como imaginarios. Entonces, si quisiéramos utilizar nosotros así de primera instancia o de rápido el plot, los puedo graficar, pero ahí hay algún detallito con los números. O sea, si fueran puros números reales, no habría problema. Si fueran números complejos, no había problema. El detalle está cuando quiero graficar ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al graficar un número complejo, pues básicamente tengo dos coordenadas. Y cuando tengo un número real, solamente tengo una coordenada. Y la segunda coordenada, ¿de dónde la saca? La saca de la posición que ocupa en el vector de raíces. Entonces me va a graficar no contra el eje real, sino contra la posición del vector, es decir, me va a graficar esto en relación al 1, a la posición 1, ¿sale? Y no en el -3,0, ¿verdad? O sea, cero imaginario. Entonces, ¿se puede trabajar? Sí. Ahí si lo quisiéramos hacer forzosamente nosotros, pues es mejor ir a hacer un script y hacer este procedimiento más lo que resulte de hacer la modificación para que nos la grafique de manera correcta. Y a esto es a lo que me refiero. Vamos a hacerlo para que vean que me lo grafica con respecto a la posición en la parte de los reales. Los imaginarios, digamos que no hay problema. Entonces, nosotros le podemos poner directamente plot. Le vamos a poner que nos grafique los ceros y que me ponga un simbolito. Acuérdense que es comilla simple. La O minúscula, o sea, un circulito. Incluso pues le podemos poner color, ¿no? Por default nos lo da en blue, así lo dejamos. Entonces cierro, le doy enter. Espero que salga.
Ya ahorita le voy a quitar lo del Solid Paint, para tenerlo acá. Pero vean qué es lo que pasa. Me lo grafica en 1, que es la posición del vector, o sea, lo toma con la X, y en la Y me pone el -3. Entonces, no debería ser así, ¿verdad? Este debería estar en el eje X en -3 y no en ,1, sino ,0. Eso es a lo que me refiero de que tendría que hacer modificaciones al cómo trabaja. O sea, tendría que, de cierta manera, de convertir los números o las raíces a dos coordenadas, ¿verdad? Porque aquí me lo tomaría como 1. Yo tengo que convertir, digamos, manualmente o de manera de programación, cómo convertir a que en lugar de que me lo tome como en 1,3, -3, me lo tome como -3,0, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que trabajar extra si es que lo queremos hacer. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Nada más que tenemos que hacer ese extra. Para graficar ahí mismo, recuerden que utilizamos o ya habíamos visto la sentencia hold on para que me mantenga activa el plot del figure y todo lo demás que le ponga me lo dé ahí mismo en ese figure, ¿sale? Si no se acuerdan, para eso es el hold on. Entonces, ahora le voy a decir que me ponga o que me grafique los polos, pero le pongo con el símbolo X minúscula. Ahí está. Incluso a este le puedo poner la R de red. Le puedo poner completo o así, red, R, ¿no? Le doy enter. Y no me dejó el de la R. No me acuerdo cuál era. Si ya era directamente red. Bueno, ahorita nada más lo que quiero mostrar es eso. Después nos peleamos con los colores. Aquí está, me pone un vector, perdón, los dos me los pone en -5. Aquí está en la parte real, -5. Y en la parte imaginaria me los pone en más 0.86 y menos 0.86. Incluso si yo me acerco, ahí donde está la X, me dice ahí, me manda la etiqueta de qué es lo que tiene. Ahí está, -5, 0.866. Y lo mismo acá abajo. Si se fijan, la primer valor me lo toma como la parte real y el segundo, pues con la parte imaginaria. O sea, un vector de X y un vector de Y. Pero cuando es solamente real, me lo pone en la posición que ocupa el vector, es decir, en 1,-3 en lugar de -3,0. Eso es lo que tengo que, o tendríamos que adecuar si es que quiero sacar la gráfica de polos y ceros. ¿Sale? ¿Sí se ve la diferencia? Sí. Entonces, si deciden por algún motivo alguna vez utilizarlo y hacerlo así, recuerden que tienen que hacer esa modificación. Pero también, pues debemos de saber que MATLAB nos ofrece herramientas donde ya no lo hace, ¿sale? Muchas veces, ya cuando estamos en una aplicación de control o filtro, lo que sea, pues no me quiero andar peleando por cómo lo grafico, simplemente quiero observarlo y tomar decisiones a partir de ahí. Entonces, por eso es que nos dan las herramientas, pero es bueno saber de dónde viene todo, ¿verdad? Porque después, si no tenemos esas herramientas a la mano, pues que no se nos cierre el mundo y sepamos qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo de manera correcta. Entonces, vamos a hacerlo ahora todo esto mismo, pero con ayuda del Toolbox de control, que trabaja, bueno, esa parte de control trabaja tanto tiempo continuo como tiempo discreto. Obviamente ahorita vamos a trabajar todo con tiempo continuo y ya en su momento lo trabajaremos con tiempo discreto. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a cerrar el figure para que quede aquí amplio la ventana de comandos. Entonces, si recuerdan, ya tenemos un vector del numerador y denominador que corresponde a mi función de transferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es generar una función de transferencia con esos vectores. Si recuerdan, no me acuerdo si ya habíamos visto cómo generar la función de transferencia. No, ¿verdad? Nada más habíamos visto cómo hacerlo con la simbología. Entonces,
Cuando hicimos la de la transformada de Laplace y transformada de Laplace inversa, teníamos que declarar el símbolo S para obtener las expresiones, ya sea en S o en T, ¿verdad? Si, según sea el caso de transformar en Laplace o Laplace inversa. Y sí nos daba ahí una expresión, pero esa expresión, digamos, no tenía ninguna relación matemática, simplemente era el dibujo, digámoslo así, el dibujo de mi señal, de mi función, perdón. Pero de lo que se trata es que sí existe una relación entre el numerador y el denominador. ¿Por qué? Porque al yo tener esa relación, yo podría después sacar el comportamiento de mi sistema con respuesta a señales conocidas, respuesta al escalón, respuesta al impulso, etcétera, ¿no? Pero para eso no necesito un simple dibujo de la función. O sea, yo no necesito que esté nada más así escrito bonito, que diga, en este caso, S más 3 entre S cuadrada más S más 1, sino necesito una forma en el que sí estén relacionados tanto el numerador como el denominador para que pueda hacer cálculos numéricos sobre de esa. Es decir, ya necesito darle un sentido matemático a esa expresión o a ese dibujito de mi forma de la señal o de mi forma de la función. Para eso se utiliza una herramienta o una sentencia o instrucción que se llama TF. Recuerden que pues los gringos no se la quebran, todo lo abrevian y listo. TF, pues Transfer Function. Entonces voy a poner que una F mayúscula, recuerden que las mayúsculas las utilizamos para el plano S. F va a ser igual a TF, Transfer Function, y entre paréntesis le debo de decir a qué se refiere. Es decir, le tengo que dar los coeficientes del polinomio del numerador y le tengo que dar los coeficientes del polinomio del denominador. Es decir, para en mi caso o nuestro caso es num s, dim s. Y cerramos paréntesis. Yo le estoy diciendo que esa función de transferencia está formado por los coeficientes de ese numerador y los coeficientes de ese denominador. Internamente, ahorita que le dé enter, también me va a dar como resultado la función, o sea, sí me va a dar una expresión textual de lo que estoy formando, es decir, nos va a poner que es el S más 3 entre S cuadrada más S más 1, pero lo más importante es que ya va a tener internamente una estructura que le da sentido matemático o numérico a esa expresión, ¿sale? Ahí va, le voy a dar enter y entonces nos dice F es una función de transferencia en tiempo continuo y de todos modos nos la da escrita como para que nos den, o sea, para que nosotros visualmente veamos que sí lo estamos, o sea, que corresponda a lo que necesito. Y si se fijan, ya está, nos la pone así con, pues más bonito, ¿verdad? La otra nos la ponía en forma lineal, la expresión, y aquí sí nos pone hasta la división y etcétera. O sea, más allá de tener esta visualización, lo que importa es que esto de acá abajo, que me dice que ahora ya tengo una función de transferencia en tiempo continuo. Es decir, ya existe esa relación entre el numerador y el denominador en términos de Laplace. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, ¿esa función, la TF, funciona con el Toolbox que instalamos? Con el que debieron de haber instalado, con el de control. Y Ajá. ese de control sí se los pedí ya hace como 3 semanas, creo. Oh, Sí. ok, ok. Sí, porque no me funciona la... Entonces no lo instaló, no me hicieron caso. ¿Cuál es, profe? Disculpe. No me acuerdo si hasta se los dejé en el chat. Es el Control System Toolbox. Ok. Ese sí estoy seguro que les dije que lo instalaran. El que no fue el otro, el del, el de los símbolos, pues para realizar este cálculo con simbología. Ese sí no les ha dicho y por eso los comenté la sesión pasada o antepasada. Pero este sí ya se les ha dicho que lo pusieran. Si no lo tienen ahorita instalado, pues anoten ¿cómo se llaman?
pues las sentencias y ya las replican ustedes en cuanto ¿cómo se llama? En cuanto lo hayan instalado, ¿sale? Entonces, una vez, bueno, ¿alguna duda o pregunta de la diferencia que hay en trabajarlo como un símbolo o aquí ya tenerlo como una función de transferencia? Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja de ya tenerlo como una función de transferencia? Que esa expresión, cuando nosotros nos refiramos, hagamos referencia a que quiero conocer los ceros, pues ya sabe cuáles son, sabe que tiene que ver con la parte del numerador. Si yo le digo, quiero conocer los polos, él ya sabe que tiene que ser la del denominador y no necesito estarle diciendo yo por separado qué quiero, ¿verdad? Cuáles son las raíces que quiero. Entonces, ¿cómo se hace esa parte? Pues ya queda muy fácil. Bien, por ejemplo, le voy a poner, no sé si le voy a poner ceros para diferenciarlo con la variable que utilizamos para la parte de roots. Entonces, ceros es igual a, y otra vez, como se habrán de imaginar, pues esos gringos no se la quebran. Simplemente en inglés el término zero tiene que ser o todo mayúsculo o todo minúsculo. De repente sí da error. Zero, ¿de qué? Ya no le tengo que decir que quiero los ceros del numerador o que quiero los ceros del denominador, porque ya son ceros, ya no son raíces. Entonces simplemente que quiero los ceros de f, o sea, de la función de transferencia, y con eso no le voy a dar punto y coma para que nos los escriba ahí. Ahí está. Ceros es igual a menos 3. Si se fijan, nos da lo mismo que acá, pero yo ya le dije que quiero los ceros de una función, no que quiero las raíces de un polinomio, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo los polos, ya tengo los ceros, vamos a por los polos. Entonces lo voy a poner así, polos, igual, y pues ya se habrán de imaginar. Nada más le ponemos pole, o sea, polo, ¿de quién? Pues de mi función que tengo declarada, polo de f. Igual no le voy a poner punto y coma para que me lo anoten ahí. Entonces son dos polos en menos 5 más punto 86,6i y su conjugado, que es lo mismo que nos dio las raíces, pero acá ya le estoy diciendo que quiero los polos de mi función de transferencia. O sea, ya hay una relación matemática en esto y no necesito estarlo trabajando por separado, como acá, ni solamente, o sea, si quisiéramos hacer esto haciendo una función con símbolos, no me la va a aceptar, porque no es una función de transferencia, simplemente es una visualización de una estructura que estoy formando con el símbolo S, cuando lo vimos en Laplace y Laplace inversa, ¿sale? Pero no hay una relación matemática que me diga que aquello era una función de transferencia. Si yo le pongo pol de f y la f la formé con el sims s, no me lo va a aceptar esto. Eso sí tiene que ser forzosamente una función de transferencia. No me va a aceptar que sea una expresión con símbolos nada más. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Ahora, para graficarlos, pues aquí va a ser magia nada más. Le ponemos, o sea, ya todo eso que les expliqué de qué hacía falta hacer con los ceros o con los polos cuando nada más fueran reales o cuando son imaginarios, esta instrucción que sigue ya lo hace por nosotros. Se llama PZ, o sea, polos y ceros, PZ map, o sea, mapas o el mapa de los polos y ceros. ¿Y de quién quiero sacar el mapa de los polos y ceros? Pues no necesito decirle que estos son los ceros y estos son los polos y grafícamelos. No, yo simplemente le digo, a ver, tengo una función de transferencia f, quiero que me grafiquen los polos y los ceros. Si le doy enter, pues ya me va a abrir un figure donde ya están los polos y los ceros. Si se fijan, ahora sí ya tengo un cero en menos 3,0, o sea, 3 en la parte real y 0 en la parte imaginaria, y tengo mis dos polos en menos 5 con su parte real y más 866 y menos 866 en la parte imaginaria. Incluso si yo me acerco y hasta me da más información, me dicen, este es un polo del sistema F y vale tanto, ¿sí? Frecuencia, overshoot, damping, etcétera. Esta nos da más información, pues, de
de qué es. ¿Por qué? Porque ya está hecho exclusivamente para obtener o graficar polos y ceros de una función de transferencia. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, solo una duda de vista. No alcanzo a notar muy bien qué es lo que dice PZMap DF. Ajá, PZMap. O sea, otra vez, recuerden que esto es muy intuitivo de los gringos. Polos y mapa de los polos y cero. Entonces, Pole Zero Map. Ah, muy bien, es que PZMap. Sí. por la letra llegaba a pensar que era ahí, pero ya, ok. Gracias, No, maestro. PZMap y entre paréntesis la función de transferencia. Insisto, tiene que ser función de transferencia, no tiene que ser una función en términos de un símbolo, ¿eh? Entonces, ahí sí nos va a marcar un error y no va a poder hacerlo. Tiene que ser que sea una función de transferencia, obviamente que hayamos creado a través de la instrucción TF, ¿verdad? Transfer Function. ¿Alguna duda o alguna otra duda o pregunta hasta ahí? Gracias, maestro. Sí, de nada. Bien, entonces, a manera de comprobación, vamos haciendo los ejercicios que acabamos de realizar, tanto el 1 que hicimos el día de ayer, como el 2 que acabamos de realizar, para comprobar que efectivamente lo estamos haciendo de manera correcta. Ya vamos a utilizar simplemente lo de la función de transferencia, polos ceros y el PZMap para comprobarlo, ¿sale? Entonces voy a cerrar este figure y voy a colocar un numerador, num S, le voy a poner un 2, haciendo que es el segundo ejemplo que hacemos, aunque pues es el primero de los que hicimos a manera analítica o manual. Num2 es igual a un vector. Ese vector, recuerden que tiene que ser del mismo tamaño, tanto el numerador como el denominador. Entonces, en el ejemplo 1, nosotros tenemos un polinomio, el que es de grado mayor, lo tenemos en el denominador y es de grado 2. Entonces hay que completar el del numerador, pues con ceros, ¿verdad? Entonces, sería 0, espacio, 1, espacio, menos 0.33. Aquí sí ya le voy a poner punto y coma. Acabo ya sabemos que nada más hace el vector. Entonces, 0 s cuadrada más s menos 0.33. Eso es lo que querría decir. Voy a declarar un denominador S2 y este va a ser igual a un vector que tiene 0.233 en s cuadrada, 0.02 en s y 0.0025 en el término lineal, perdón, término independiente. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos. Déjenme le pongo punto y coma y enter. Ah, es que desde arriba no le puse corchete y no me marcó error hasta que le di enter. ¿Qué onda? A ver. Numerador 2, déjenme le pongo el corchete. Ahí está. Así. O sea, me lo marcó como si siguiera en la misma línea, pero me dejó saltar de renglón. A lo mejor son bugs de la aplicación en línea. Y el denominador, ahora sí, sería, ahí está, numerador y denominador, ¿sale? 0, 1 menos punto 33, punto 233, punto 02 y punto 0025. Entonces voy a formar una función 2 que va a ser igual a una función de transferencia TF de lo que tiene el numerador en S2, coma, con lo que tiene el denominador en S2. No le pongo el punto y coma, de todos modos, para que nos escriba la función y visualmente ver que sí he puesto de manera correcta mis datos, ¿no? Ahí está S menos 0.33 y punto 233S cuadrada más punto 02S más punto 0025. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
No, profe. Ok, entonces aquí simplemente, pues si quiero verificar los ceros, entonces le voy a poner ceros 2 es igual a 0 y entre paréntesis F2. Quiero obtener los ceros de la función 2. Igual no le pongo punto y coma para que mismo me lo escriba y yo visualmente ver que estamos en lo correcto. A nosotros nos dio un solo cero en punto 33. Y ahí está, ¿verdad? Un solo cero en punto 33. Vamos a ver lo de los polos. Entonces le pongo polos 2 igual a pole, pol de F2. También no le pongo punto y coma para que no lo escriba. A nosotros nos salieron dos polos complejos en menos punto 0,429 más J.094 y su complemento. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, ¿verdad? Menos punto 0,429 y en la parte compleja, positivo y negativo, el punto 0,942. Aquí por el redondeo nos dice 943. Porque en el cálculo es 427, entonces lo redondea el 2 y el 7, lo pone como un 3, ¿verdad? Pero pues es lo mismo. Y con eso comprobamos que lo que nosotros hicimos de forma analítica, pues es correcto. Solamente faltaría hacer la visualización de el mapa o la gráfica donde estén los polos y los ceros. Entonces le pongo ZP. Recuerden que es muy fácil, si no recordamos exactamente cuál es la sentencia, recordar que estamos trabajando con los ceros, con los polos y que quiero un mapa, ¿verdad? Un mapa de polos y ceros. Y simplemente le digo que es de F2. Entonces le doy Enter. Eh, ¿Y por qué le puse ZP? Le dije PZ y puse ZP, perdón. Sí, les digo que ya es viernes, ¿verdad? Ahí está el mapa y ahora sí ya nos da, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro cero en punto 33 en la parte real y cero en la parte imaginaria. Y tenemos nuestros dos polos en la parte real en menos punto 040 y algo, que ahí está, ¿verdad? Punto 0,429. Y en la parte imaginaria, menos punto 0,943, tanto negativo como positivo. ¿Sí? Y esa ahí nos quedó, pues tal cual hicimos en papel. Déjenme, lo pongo más pequeño para si quieren verificar. Ahí está, ¿verdad? La parte de los comandos. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Que me dicen si ya lo tienen o si lo están terminando para hacer el segundo, hacer la comprobación del segundo ejemplo. Aún estoy anotando yo, maestro. Sí, me dicen cuando ya lo tengan, que no hayan tenido ningún problema para ejecutarlo, para continuar. Yo ya acabé, maestro.
Muy bien. ¿Alguien que necesite más tiempo? Bien, entonces nada más vamos a hacer la comprobación del segundo ejercicio. Entonces, aquí, pues tenemos que hacer uso también de lo que vimos las sesiones pasadas, recordando que ahora el detalle está en que tenemos la parte del polinomio del numerador y del denominador, no lo tenemos así en forma de expandida, ¿verdad? Lo tenemos en forma de factores. Y para utilizar la herramienta de polos y ceros y el mapeo de ambos con la herramienta de control, nos pide que sea así de esta manera, en un polinomio con los coeficientes del orden mayor hacia el orden menor, es el orden descendente. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería hacer la expansión de estos. Entonces, vamos haciéndolo. Entonces, primero, déjenme lo hago otra vez así para que quede también esta. Y estar observándolo para no confundirnos. Entonces, tenemos que hacer la expansión. Entonces, recuerden que es expand. Y tenemos que expandir. Bueno, para hacer el expand teníamos que utilizar el símbolo. Vamos a dar un sim s. Entonces, sims s. ¿Sale? Punto y coma. Ya sabemos que lo único que tenemos que ver es que sí nos declare un símbolo para la S, y ahora sí. Entonces le ponemos expand y tenemos que poner la expresión en términos de S. Entonces es abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro. Aquí sería 2 por S. Recuerden que aunque sea 2S es necesario ponerle 2 por S. Luego de repente por eso da algunos problemillas, no nos lo identifica. Y tenemos S más 1. En este, digamos que no hay tanto problema. Yo fácilmente podríamos decir que es 2S cuadrada más 2S, ¿sí? Pero en el de abajo a lo mejor sí nos evita estar haciendo talacha. Entonces, como lo estamos haciendo ahorita de forma computacional, pues vamos a utilizar las herramientas que nos proporcionan, ¿no? Entonces, aquí arriba estaría diciéndole que expanda estos dos factores. Entonces le voy a dar Enter y pues ya me dice que es 2S cuadrada más 2S. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no. Ok, ahora vamos a hacer la expansión del denominador, que si bien sabemos que va a dar un polinomio de orden 5, pues sí nos llevaría un ratito estarlo haciendo la multiplicación, la reducción, la factorización, etcétera, ¿no? Entonces, vamos haciéndolo. Expand. Vamos a hacer la expansión del denominador. Entonces, sus paréntesis de la función. Luego tengo 3 factores. Entonces, los voy a poner por separado, por, y ahí están. 3 paréntesis, uno para cada factor. Aquí sería S más 3, S más 3. El otro es S cuadrada más 4, S. Recuerden que si están con teclado de distribución en español, es al GR, abrir paréntesis y espacio para que nos ponga el simbolito de la potencia. S cuadrada más 4. Ahí está. Y el último lo tenemos como S cuadrada más 4 por S a 5. Ahí está. Entonces, déjenme lo reviso. S más 3 por S cuadrada más 4 por S cuadrada más 4S más 5. Entonces le voy a dar Enter. Y ya al hacer la multiplicación y reducción de la multiplicación de estos tres factores, nos queda S a la 5
más 7s a la 4, más 21s cúbica, más 43s cuadrada, más 68s, más 60. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Me dicen si ya lo tienen hasta ahí para no avanzar y que se vayan quedando atrás y que ya tengan todos los datos. En mi caso ya puede avanzar. Ok, si nadie dice lo contrario, pues vamos avanzándole. Entonces aquí ahorita lo más rápido, pues de manera visual es dar yo o definir yo directamente mi numerador, mi num S3, es el tercer ejercicio que hacemos de polos y ceros. Num S3 va a ser igual a un vector que debe de tener orden 5, o sea, todos deben tener el mismo tamaño, entonces orden 5. Y como en el del numerador no tengo orden 5, pues le pongo 0. Espacio, luego el del orden 4, no tengo, 0. El orden 3, no tengo, 0. El orden 2, sí tengo, es un 2. Término lineal, sí tengo, es un 2. Y término independiente no tengo, es un 0. Entonces me quedaría 2s cuadrada más 2s, ¿verdad? Que es lo que tengo acá en el numerador, en la expansión del numerador. Dije tu bodega, no me recámara. Son cosas tuyas. Por eso. Entonces te meter aquí. A ver, ahí, Israel Alejandro, se abrió tu micrófono. Perdón, profe. Sí, no hay problema. Entonces, ahí le voy a poner punto y coma para que no me muestre el vector. Al cabo ese ya sabemos que nada más nos va a generar nuestro vector. Hacemos el vector del denominador, den S3, va a ser igual a un vector, ahora sí, término a la quinta, pues es un 1, luego el término a la 4 es un 7, el cúbico es un 21, el cuadrado es un 43, el lineal es un 68 y el término independiente es un 60. ¿De acuerdo? Igual, le pongo punto y coma, nada más revisamos que sí estén bien los coeficientes 1, 7, 21, 43, 68, 60. Sí. Le doy Enter. Y ya tengo numerador y denominador. Entonces ya puedo formar mi función de transferencia. Le voy a poner F3 es igual a TF, transfer function, del numerador S3, denominador S3. Entonces, bueno, a este no le pongo punto y coma para que, además de formarnos la estructura, veamos ahí si realmente estoy formando lo que tenemos acá en la... Bueno, ya no lo voy a ver tal cual así, ¿verdad? Lo tendríamos que ver acá como la forma de la expansión. Entonces, voy a dar Enter. Y es donde lo tengo. 2s cuadrada más 2s sobre s a la quinto más 7s a la 4 más 21s cúbica más 43s cuadrada más 68s más 60. Entonces ya tengo una función de transferencia en tiempo continuo. Entonces nos vamos a obtener los polos. Entonces, perdón, los ceros primero. Ceros 3 le voy a poner igual a 0 de F3. Le doy Enter sin el punto y coma para que sí nos ponga ahí los ceros. Ser. Otra vez se me fue a mí. Le puse ser en lugar de 0. Perdón. Ahí está. A nosotros nos dieron dos ceros. Uno que precisamente está en 0 y el otro que está en -1. Y aquí está en forma de vector. Ya me da los dos. Uno en 0 y otro 0 en -1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, todo bien. Ok, entonces nos vamos a los polos. Entonces, polos 3 ser igual a pole de F3. Si lo escribí bien, sí. Hace rato con los ceros. Le doy Enter
y nosotros obtuvimos 5 polos. Para nosotros, el S1 está en -3, que sería esta parte, miren, aquí está, menos 3.0000 más 000i, o sea, solamente tiene parte real. Si se fijan cuál es la diferencia cuando hay una solamente parte, o sea, si hay combinación de imaginarios y reales, nos completa con 0 la parte imaginaria, y eso hace que al momento de graficarlo no tengamos el problema como cuando utilizamos el comando roots, ¿verdad? Hace que si no lo ponga uno contra el otro, o sea, el -3,0, y no con respecto a la posición del vector. Entonces, esa es la diferencia, o eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, digamos, a manera de programación, si quisiéramos utilizar, en lugar de los polos y ceros, o sea, el pol y el zero, utilizar roots, ¿sí? Completarlo para que nos grafique correctamente. Entonces, esa es una. Nosotros teníamos la S2 y la S3 como J2 y menos J2, y son estas dos, miren, aquí está, 2i y menos 2i. Luego tenemos la parte de los últimos dos, S4 y S5, los teníamos como -2 más J y -2 menos J, y aquí está -2 más 1i y -2 menos 1i. Estos son los 5 polos que tenemos de esa función de transferencia. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no. Me dicen si van hasta ahí para no poner ahorita la gráfica y se quita, o sea, se recorra esto. Para, nomás faltaría pues de esta parte nada más poner la gráfica. Bien, entonces la ponemos pzmap y pues simplemente le ponemos que la quiero de F3 y listo, le damos un enter. Nos debe de abrir la gráfica. Déjame la hago ahora así más grande porque son varios los que tiene, ¿verdad? Entonces tenemos 2 ceros, aquí está uno en 0 y el otro 0 en -1. Y tenemos 5 polos, uno real que habíamos calculado como -3, que es y luego los otros que eran J2, que están aquí en 0, J2 y menos J2, y los últimos dos, ¿verdad? Que están en -2 más J y en -2 menos J, ¿sale? Y aquí están los 1, 2, 3, 4, 5 y 2 ceros. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. Me dicen si ya lo terminaron de anotar, por favor. En mi caso ya. Muy bien, gracias. Bien, si nadie dice lo contrario, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Entonces recuerden que tenemos nuestra semana de ingeniería civil en el Politécnico, o sea, puros puentes. El lunes no, pues no nos conectamos. Nos veríamos hasta la sesión del próximo jueves. Entonces, con esta parte del MATLAB, pues cubrimos lo que hemos visto hasta ahorita en la parte teórica, que es, pues, obtener transformada de Laplace, o sea, sacar de una función en el tiempo a una función en Laplace, la transformada de Laplace inversa,
cómo formar una función de transferencia y cómo sacar los polos y los ceros de esa función de transferencia y su gráfica. Entonces, para la siguiente sesión lo que vamos a ver es otra de las cosas que les había comentado. ¿Qué más se puede hacer con una función de transferencia? Bueno, podemos obtener el comportamiento, a partir de la función en el plano S, podemos saber cómo se comporta en el tiempo de una manera más sencilla que si tratáramos de hacer o resolver la convolución con nuestra ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, se facilita mucho hacerla partiendo desde la función de transferencia en Laplace. Entonces, típicamente las que más se utilizan son respuesta al escalón y respuesta al impulso. Entonces, veríamos esa parte de cómo obtener la respuesta al escalón en impulso de sistemas ya como función de transferencia, ¿no? Así como lo vieron en RC o RL, pero ahora no partiendo de la función en el tiempo, sino partiendo de la función en Laplace, de Laplace pasarla al tiempo y graficarla. Y de la misma manera, primero lo vamos a hacer de manera analítica, de manera matemática, y después nos pasaríamos a la parte computacional, ¿sale? Entonces, eso es lo que veríamos la siguiente sesión. Entonces, pues, buen fin de semana, disfruten el penúltimo fuente del semestre, y pues nos vemos, cuídense. Chale, profesor, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, maestro. Muy bueno. Hasta luego. Hasta luego, Ya, profe. excelente fin. Hasta luego, gracias, igualmente nos vemos.